Todos hemos conocido a alguien que parece llenar una habitación con solo entrar. No porque hable más fuerte, no porque sea la persona más divertida, ni siquiera porque sea la más atractiva. Hay algo diferente en su presencia. Es difícil de explicar, pero fácil de sentir. Mientras los demás intentan impresionar, esa persona simplemente está. Y curiosamente, cuanto menos intenta llamar la atención, más atención recibe. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el carisma pertenecía a las personas extrovertidas, a quienes siempre tenían una historia que contar, a quienes hacían reír a todos, a quienes respondían rápido y parecían dominar cualquier conversación. Pero la psicología lleva décadas encontrando algo muy distinto. Cuando pensamos en una persona poderosa, casi nunca imaginamos a alguien desesperado. No imaginamos a alguien interrumpiendo. No imaginamos a alguien justificándose todo el tiempo. Tampoco imaginamos a alguien reaccionando impulsivamente a cada comentario. En nuestra mente, las personas con mayor influencia suelen compartir algo mucho más sutil. Parecen difíciles de alterar. Existe un fenómeno muy interesante en psicología social. Nuestro cerebro hace juicios sobre los demás en cuestión de segundos. Antes incluso de escuchar lo que dicen, ya estamos interpretando señales, su postura, el ritmo con el que caminan, cómo utilizan el silencio, la velocidad con la que responden, incluso la manera en la que reaccionan cuando algo sale mal. Y con toda esa información, el cerebro intenta responder una sola pregunta. ¿Esta persona parece tener el control? ¿O parece haber perdido el control? Los psicólogos llaman a esto señales de competencia. No evaluamos únicamente la inteligencia o el talento de alguien. También observamos si parece capaz de regular sus emociones. Porque, desde un punto de vista evolutivo, seguir a alguien que entra en pánico fácilmente nunca fue una buena estrategia. Por eso, incluso hoy, asociamos la calma con liderazgo. No porque la calma haga a alguien más inteligente, sino porque hace que los demás perciban esa inteligencia con más facilidad. Piensa por un momento en Angelina Jolie. Independientemente de lo que pienses sobre su carrera, hay algo que casi todos reconocen. Rara vez parece tener prisa. En las entrevistas habla despacio. Hace pausas antes de responder. Mantiene una expresión serena, incluso cuando las preguntas son incómodas. No intenta llenar cada segundo con palabras. Y precisamente por eso, cuando habla, la gente escucha. Algo parecido ocurría con Princess Diana. Diana no dominaba una habitación porque buscara ser el centro de atención. Lo hacía porque conseguía que los demás se sintieran vistos. Mientras muchos hablaban para demostrar quiénes eran, ella escuchaba con una atención poco común. Su calma no intimidaba, tranquilizaba. Y esa también es una forma de poder. Aquí es donde solemos confundirnos. Pensamos que el carisma consiste en proyectar una personalidad enorme, en ser inolvidables, en destacar por encima de todos. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Las personas más carismáticas no absorben toda la energía de una habitación. La estabilizan. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Por qué una persona tranquila puede resultar tan magnética? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro para que la calma despierte respeto, confianza e incluso atracción? La respuesta no tiene que ver con la personalidad. Tiene que ver con cómo funciona el sistema nervioso humano. Y cuando entiendes ese mecanismo, empiezas a ver el carisma de una forma completamente distinta. Si alguna vez has entrado a una habitación donde todos estaban nerviosos, seguramente lo sentiste de inmediato. Quizá nadie dijo una palabra, pero bastó una mirada, un silencio incómodo, o el tono de voz de alguien para que tu cuerpo también se tensara. Y eso ocurre porque las emociones son profundamente contagiosas. Nuestro cerebro está diseñado para leer constantemente el estado emocional de quienes nos rodean. No solo escuchamos las palabras, observamos el rostro, la respiración,
la velocidad con la que alguien habla, incluso la forma en que mueve las manos. Todo eso le da pistas a nuestro sistema nervioso sobre una pregunta muy simple. ¿Estoy a salvo aquí? ¿O debería preocuparme? El sistema nervioso siempre está observando. Hay un concepto fascinante en psicología llamado corregulación. Significa que nuestro sistema nervioso no funciona de manera completamente aislada. Constantemente se ajusta al estado emocional de las personas que tiene enfrente. Por eso, cuando alguien entra en pánico, es fácil que el grupo entero se altere. Pero también ocurre lo contrario. Una sola persona verdaderamente tranquila puede reducir la tensión de todos los que la rodean. Y ahí comienza a aparecer algo muy interesante. El carisma de la calma no consiste únicamente en sentirte tranquila. Consiste en convertirte en esa persona cuya presencia hace que los demás también bajen la guardia. La calma transmite competencia. Existe otro fenómeno psicológico que explica por qué solemos admirar a las personas serenas. Nuestro cerebro interpreta la calma como una señal de competencia. Piénsalo por un momento. Si dos personas enfrentan exactamente el mismo problema, pero una entra en desesperación mientras la otra respira, analiza la situación y responde con serenidad. ¿Cuál te inspira más confianza? La mayoría elegiría a la segunda. No necesariamente porque sepa más, sino porque parece tener mayor control sobre sí misma. Y eso cambia por completo la manera en que percibimos su liderazgo. Vivimos en una cultura que premia la velocidad, responder rápido, opinar de inmediato, publicar antes que los demás, tener siempre algo que decir. Pero la presencia funciona con reglas completamente distintas. Las personas que más impresionan rara vez parecen tener prisa. Se mueven con intención. Escuchan antes de responder. Piensan antes de hablar. Y precisamente por eso, cuando finalmente dicen algo, suele tener mucho más peso. Aquí quiero romper una idea muy común. Muchas personas creen que ser calmada significa ser sumisa o dejar que los demás hagan lo que quieran. Pero la verdadera calma no nace de la debilidad, nace del autocontrol. Una persona calmada puede poner límites, puede decir no, puede alejarse de una relación, puede defender una idea. La diferencia es que no necesita perder el control para hacerlo. Esa es la razón por la que el carisma de la calma suele confundirse con autoridad. Porque cuando alguien domina sus emociones, transmite la sensación de que también puede manejar situaciones difíciles. La princesa Diana entendía esto de una manera casi intuitiva. En lugar de intentar impresionar a las personas que conocía, les hacía sentir que eran importantes. Cuando visitaba hospitales o hablaba con alguien, mantenía contacto visual, escuchaba con atención y rara vez parecía apresurada. Su presencia no imponía miedo, transmitía seguridad. Y esa es una diferencia enorme. El miedo consigue obediencia por un momento. La seguridad consigue confianza durante años. Pero si la calma tiene un efecto tan poderoso sobre la forma en que los demás nos perciben, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué algunas personas parecen haber desarrollado esa presencia casi de manera natural? ¿Es un rasgo con el que se nace? ¿O existen comportamientos concretos que construyen ese magnetismo silencioso? Para responderlo, vale la pena observar a algunas de las figuras más admiradas del mundo. Porque, aunque sus historias sean completamente diferentes, muchas de ellas comparten el mismo rasgo invisible: el carisma de la calma. Si el carisma de la calma consiste en transmitir control, entonces hay ciertos comportamientos que producen exactamente el efecto contrario. Y lo curioso es que la mayoría de nosotros los hacemos creyendo que nos hacen parecer más seguros, cuando en realidad comunican ansiedad, necesidad de aprobación
o falta de autocontrol. No se trata de juzgar a nadie. Todos reaccionamos así en algún momento. La diferencia está en quién aprende a reconocer esos impulsos y quién deja que controlen su presencia. Toma nota, que lo siguiente te va a interesar. 1. Querer responder a todo. Vivimos en una época donde parece que todos debemos tener una opinión inmediata. Si alguien nos critica, respondemos. Si alguien nos contradice, respondemos. Si alguien publica algo sobre nosotros, sentimos la necesidad de aclararlo. Pero las personas con mayor presencia entienden algo diferente. No toda provocación merece una reacción. Piensa en Kanye West. Independientemente de lo que pienses sobre su talento, muchas veces sus reacciones públicas terminaban generando más conversación que su propio trabajo. El foco dejaba de estar en sus ideas, para centrarse en su siguiente reacción. Y eso ilustra una lección importante. Cuando reaccionamos impulsivamente a todo, dejamos que otras personas decidan dónde va nuestra atención. Las personas realmente carismáticas eligen sus batallas. Entienden que guardar silencio también es una decisión. 2. Confundir intensidad con autoridad. Existe otro error muy común. Creer que hablar más fuerte, moverse más, gesticular exageradamente o imponerse sobre los demás hará que nuestra presencia aumente. En televisión esto funciona muy bien. En la vida real, no tanto. Un ejemplo interesante es Gordon Ramsay. Durante años fue conocido por gritar, insultar y reaccionar de manera explosiva en sus programas. Ese personaje era entretenido. Pero cuando lo ves fuera de las cámaras, suele mostrarse mucho más calmado. Escucha con atención e incluso utiliza el humor con naturalidad. Eso nos recuerda algo importante. La intensidad puede llamar la atención, pero la calma suele generar más respeto. 3. Necesitar demostrar constantemente quién eres. Quizá este sea el hábito más difícil de abandonar, porque casi todos caemos en él sin darnos cuenta. Explicamos demasiado. Nos justificamos. Intentamos convencer. Queremos que todos entiendan nuestras razones, como si nuestro valor dependiera de que nadie nos malinterpretara. Sin embargo, las personas con mayor presencia hacen algo completamente distinto. Aceptan que no pueden controlar la opinión de todo el mundo. Y, curiosamente, esa aceptación las vuelve mucho más difíciles de desestabilizar. Piensa en alguien como Paris Hilton. Durante años fue reducida a un personaje superficial que aparecía constantemente en los titulares. Con el tiempo dejó de intentar responder a cada crítica. En lugar de discutir con la imagen que otros tenían de ella, comenzó a construir una trayectoria más discreta y consistente. Poco a poco, la percepción sobre ella cambió. No porque convenciera a todos con palabras, sino porque permitió que sus acciones hablaran durante años. Hay una paradoja que pocas personas entienden. Mientras más intentas demostrar que eres inteligente, interesante, fuerte o importante, más pendiente estás de cómo te perciben los demás. Y esa preocupación suele filtrarse en pequeños gestos. Hablar demasiado rápido, interrumpir, justificarte, explicar de más, reaccionar antes de pensar. En cambio, las personas que desarrollan el carisma de la calma ya no invierten tanta energía en controlar la opinión ajena. Invierten esa energía en algo mucho más valioso: controlar su propia conducta. Porque al final, el verdadero poder nunca consiste en ganar todas las discusiones. Consiste en que cada una de tus respuestas sea una elección y no un impulso. Después de entender qué comportamientos debilitan nuestra presencia, vale la pena observar el extremo opuesto. Porque algunas personas parecen haber convertido la calma en parte de su identidad. No necesitan hablar más fuerte.
No buscan ser el centro de atención. Y, sin embargo, cuando aparecen, la energía de la habitación cambia. Eso es precisamente el carisma de la calma. No es un rasgo con el que se nace, es una forma de estar en el mundo. Si tuviera que elegir a una mujer famosa que represente este tipo de presencia, probablemente sería Angelina Jolie. Hay algo muy interesante en la forma en que ocupa el espacio. No mueve las manos constantemente, no sonríe para llenar los silencios, no parece sentir la necesidad de convencer a nadie. Incluso cuando responde preguntas difíciles, suele hacer una pequeña pausa antes de hablar. Esa pausa dura apenas unos segundos, pero comunica muchísimo, porque demuestra que está eligiendo sus palabras, en lugar de reaccionar automáticamente. En psicología existe una idea muy sencilla. Las personas que parecen menos dominadas por sus impulsos suelen percibirse como más competentes, no porque sean perfectas, sino porque transmiten una sensación de estabilidad. Y pocas personas proyectan esa estabilidad con tanta naturalidad como Angelina Jolie. Audrey Hepburn representa una versión completamente distinta de este mismo concepto. Su presencia nunca fue intimidante. Era delicada, serena, sofisticada. Pero precisamente ahí estaba su fuerza. Cuando observas entrevistas antiguas, llama la atención que jamás parece tener prisa. Escucha. Sonríe cuando realmente lo siente. Habla con un ritmo pausado y deja que sus palabras respiren. Hoy vivimos rodeados de estímulos que nos empujan a hacer todo más rápido. Más publicaciones, más respuestas, más opiniones. Audrey parecía vivir bajo una regla completamente diferente, como si entendiera que la elegancia también consiste en no apresurarse. Hay personas cuya calma inspira admiración, y hay otras cuya calma hace que los demás se sientan comprendidos. Diana pertenecía a ese segundo grupo. Cuando visitaba hospitales o conversaba con alguien, rara vez parecía estar pensando en la siguiente persona que debía saludar. Su atención permanecía completamente donde estaba. Miraba a los ojos, escuchaba, se inclinaba ligeramente hacia la otra persona. Y eso producía algo muy poderoso. Hacía que quien estaba frente a ella sintiera que, por unos minutos, era la persona más importante del lugar. Muchas veces creemos que el carisma consiste en lograr que todos nos miren. Diana demostraba lo contrario. El verdadero magnetismo también puede consistir en hacer que los demás se sientan vistos. Michelle Obama proyecta otro tipo de presencia. Una calma firme, segura, serena incluso cuando habla de temas difíciles. Algo que llama mucho la atención es su voz. No intenta acelerar una idea para que parezca más convincente. Tampoco necesita elevar el volumen para transmitir autoridad. Su ritmo permanece estable. Y eso hace que incluso quienes no están de acuerdo con ella tengan la sensación de estar escuchando a alguien completamente en control de sí misma. El liderazgo rara vez se construye sobre la impulsividad. Se construye sobre la confianza. Y la confianza suele expresarse con movimientos tranquilos, palabras medidas y emociones reguladas.
Finalmente, hay una forma de calma que suele pasar desapercibida. La calma de quien no tiene miedo de pensar antes de responder. Kate Blanchett es un gran ejemplo. En muchas entrevistas hace pausas, reflexiona. Incluso parece cómoda diciendo, no lo sé. Y eso resulta sorprendentemente atractivo. Porque hoy sentimos la presión de tener respuestas para todo, de parecer interesantes, de demostrar constantemente cuánto sabemos. Sin embargo, las personas verdaderamente seguras no sienten esa urgencia. Prefieren responder bien, antes que responder rápido. A primera vista, estas mujeres parecen completamente diferentes. Sus historias, sus profesiones, sus personalidades, incluso su manera de vestir. Todo cambia. Pero hay algo que las une. Ninguna parece vivir reaccionando al mundo. Actúan con intención. Hablan con intención. Escuchan con intención. Y precisamente por eso, cuando finalmente hacen algo, ese gesto tiene mucho más impacto. Tal vez esa sea la mejor definición del carisma de la calma. No consiste en hablar menos, ni en ser distante, mucho menos en reprimir las emociones. Consiste en desarrollar una presencia que no depende del caos que ocurre a tu alrededor. A estas alturas, quizá estés pensando, todo esto suena muy bien. Pero ¿cómo se desarrolla una presencia así? Y esa es la mejor pregunta. Porque nadie despierta un día con una serenidad inquebrantable. El carisma de la calma no nace de la personalidad. Nace de pequeños hábitos que, repetidos todos los días, cambian la forma en la que reaccionamos al mundo. 1. Haz una pausa antes de responder. El primer hábito. Parece demasiado simple para ser poderoso. Haz una pausa. 1 o 2 segundos son suficientes. Antes de responder una pregunta. Antes de contestar un mensaje que te molestó. Antes de reaccionar a una crítica. Esa pequeña pausa le da tiempo a tu parte racional para alcanzar a tu parte emocional. Y muchas veces, esa diferencia cambia por completo el resultado de una conversación. 2. Aprende a sentirte cómoda con el silencio. El silencio incomoda a muchas personas. Por eso hablamos de más. Nos justificamos. Reímos cuando no era necesario. Explicamos cosas que nadie nos pidió explicar. Pero el silencio no siempre necesita llenarse. De hecho, una persona que puede permanecer en silencio sin sentirse incómoda suele transmitir mucha más seguridad que alguien que necesita hablar constantemente. Las palabras tienen más peso cuando no compiten con el ruido. 3. Deja de reaccionar a todo. No todo merece una respuesta. No toda crítica merece una explicación. No toda provocación merece una discusión. Pregúntate, ¿estoy respondiendo porque realmente quiero hacerlo? ¿O porque siento la necesidad de demostrar algo? Esa sola pregunta puede evitar muchas decisiones impulsivas. 4. Habla un poco más despacio. La velocidad con la que hablamos suele reflejar el ritmo de nuestros pensamientos. Cuando estamos nerviosos, aceleramos. Cuando estamos desesperados por convencer, también aceleramos. Hablar un poco más despacio no significa hablar con artificialidad. Significa darle espacio a tus ideas. Curiosamente, las personas suelen prestar más atención a quien habla con calma que a quien habla sin detenerse. 5. Cuida tu mundo interior. Quizá este sea el hábito más importante de todos. La calma que admiramos en otras personas no empieza en su voz, ni en su postura, ni siquiera en su lenguaje corporal. Empieza en la manera en la que interpretan lo que les ocurre.
Una persona que depende de la aprobación constante vivirá reaccionando. Una persona que encuentra seguridad dentro de sí misma puede elegir cómo responder. Y esa diferencia se nota antes de que diga una sola palabra. Tal vez por eso el carisma de la calma resulta tan atractivo, porque no intenta imponerse, no necesita competir, no busca demostrar. Su fuerza proviene de un lugar mucho más profundo, del dominio de uno mismo. Vivimos en una época que nos empuja a reaccionar constantemente, a responder de inmediato, a opinar sobre todo, a defendernos, a demostrar quiénes somos. Pero quizá el verdadero crecimiento no consista en hacer más, sino en reaccionar menos. Después de todo, las personas que más recordamos rara vez fueron las más ruidosas. Fueron aquellas cuya presencia transmitía algo difícil de describir. Una mezcla de seguridad, serenidad, elegancia, confianza. Como si nada pudiera moverlas de su centro. Y eso es el carisma de la calma. La verdadera presencia no nace cuando consigues controlar a los demás. Nace el día en que ya no permites que cualquier situación controle quién eres. Si este video te hizo reflexionar, cuéntame algo en los comentarios. ¿Cuál de estas mujeres representa para ti el verdadero carisma de la calma? ¿Angelina Jolie? ¿Audrey Hepburn? ¿La princesa Diana? ¿Michelle Obama? ¿O Kate Blanchett? Me encantará leer cuál de estos estilos de presencia te inspira más. ¿Y por qué? Y si disfrutas este tipo de contenido sobre psicología, elegancia, presencia y desarrollo personal femenino, suscríbete al canal. En cada video, exploramos las cualidades que hacen a una mujer inolvidable, no por llamar la atención, sino por la forma en que transforma la energía de cualquier lugar al que llega. Gracias por acompañarme. Y recuerda, a veces, la persona más poderosa de una habitación es simplemente la que nunca permitió que el caos decidiera por ella. Mi nombre es Inés, y nos vemos en el próximo video.